Bueno, y aquí desde estudios con el doctor Rubén Galeano, otra vez la bienvenida, doctor. ¿Qué significa para ustedes, los abogados penalistas, la digitalización de la sala penal que se implementa desde hoy? Vanessa, tenemos que decir que para el sistema de justicia, que el expediente electrónico desembarque en la Corte Suprema de Justicia es muy importante. Por lo siguiente, sin duda alguna, una de las instancias más morosas de la Administración de Justicia es la propia Corte. Muchos expedientes penales prescribieron justamente por el tiempo en que estuvieron en la Corte sin ser resueltos esos expedientes. Un sabor de impunidad. Causas. Más allá de impunidad o no, desidia, morosidad que da pie justamente a lo que nosotros llamamos uno de los grandes problemas que es el de la corrupción, ¿verdad? Porque la morosidad, y esto lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, Anne, la morosidad es caldo de cultivo para la corrupción. Impunidad depende de qué punto del expediente o de qué extremo del expediente vos mires, ¿verdad? Una persona que se cree procesada indebidamente y que prescribe su causa dice soy inocente indirectamente, pero la justicia se cumple conmigo porque no fui condenado. Por el otro lado, la víctima que se considera justamente el extremo débil también te puede decir lo mismo, o sea, pero lo importante aquí es que la Corte resuelva en tiempo oportuno. Y la tramitación del expediente electrónico llevado a la sala penal hasta aquí, que dicho sea de paso es la que también más cumple los plazos. Veremos qué ocurre cuando llegue a la sala civil y ni qué decir a la sala constitucional donde hay expedientes que tienen 15 años sin ser resueltos, por ejemplo. ¿Cómo se puede tomar así eso? Entonces, bienvenida la tramitación del expediente electrónico en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida la transparencia, bienvenida la determinación de las responsabilidades, porque esto nos sirve para determinar quiénes son los responsables de la morosidad. ¿Cómo toman ustedes esta morosidad? ¿Afecta mucho? Y las prescripciones también de las causas, doctor. La sala constitucional que tarde 15 años cuando el plazo es apenas 30 días. Ellos evidentemente tienen cajoneados los expedientes. ¿Qué podemos decir? Esa es también una cuestión muy importante, porque, por ejemplo, se impulsa desde la Corte Suprema de Justicia una mal llamada ley antichicanas, donde lo que se pretende es limitar la recusación con causa en número. Sin embargo, el artículo 16 de la Constitución garantiza que todo ciudadano tiene derecho a la defensa de sus derechos en juicio, justamente, y a contar con jueces independientes e imparciales, ¿verdad? Y si la imparcialidad se perdió, yo tengo que tener derecho a poder recusar. Y no estoy justificando con esto las 30 y tantas recusaciones que se dieron o suspensiones que se dieron en un determinado expediente, porque para eso la Corte ya cuenta, hoy día, ya cuenta con las herramientas disciplinarias para, dicho sea de paso, encauzar los procesos. ¿Por qué no lo hace? Y hay que preguntarle a la Corte por qué se suspenden más de 30 veces una audiencia preliminar en un determinado expediente donde siempre son políticos los beneficiados. Sin embargo, nos quieren trasladar la canasta a nosotros, los abogados, a decir, no, el problema son los abogados chicaneros. Revisemos, ¿cuántos son los, entre comillas, chicaneros? No llegan a 50, yo te puedo asegurar eso, Vanessa. Yo te puedo asegurar que nos llegan a 50 los responsables de estas recurrentes suspensiones de audiencias preliminares. ¿Y qué hizo la Corte? No, la Corte, antes de tomar medidas con ese número determinado de colegas, lo que hace es querer limitarnos a todos los ciudadanos nuestro derecho a contar con un juez independiente e imparcial, como reza el artículo 16 de la Constitución. Tenemos que quitarnos las caretas aquí y la Corte se tiene que hacer responsable. Acá tengo justamente el de esa situación. Conozco el proyecto, Anne. Podemos repasar porque esto se presentó el año pasado y estaba pidiendo, tardaron para enviarme, 3 días tardaron para enviarme en la Corte la copia porque queríamos leer. No, y esta semana, o sea, la semana pasada, el ministro Martínez Simón reiteró... ¿Qué es el padre de este proyecto? El padre del proyecto. Reiteró en la sesión
de que iban a preguntar al Congreso qué pasó, porque al parecer no tuvo ninguna... Nosotros tuvimos ningún 13 avance. cuestionamientos puntuales a este proyecto. Tiene- Los elevamos sí. por escrito a la ¿Y Corte cuáles son Suprema. cuáles son los Y principales? el más que- relevante es la falta de sistemática. Por ejemplo, en una sola ley se afectan todos los fueros. Todos los fueros. El penal, el civil. Entonces, aquí tiene que haber un abordaje sistemático, porque justamente esa falta de sistematicidad hace después que las normas no puedan funcionar adecuadamente. Otro es el que mencionábamos, la limitación de la recusación con causa. En lo civil. Con causa. ¿Sí? No, en lo civil es sin causa. Entonces, no, Sí. a ver, vamos, con la recusación con causa, querían también ponerle un límite. Ah, Y en también. la recusación sin causa, que es solamente una vez, Vanessa, es solamente una vez, y nos preguntamos, ¿en qué le molesta a la Corte que se recuse una vez sin causa en cada instancia? Porque cuesta decirlo, pero hay jueces que no son confiables. Yo tengo Y derecho a pedir y que se aparte. Y no Sí. podés decir, sabes que no es confiable porque justo en estos expedientes resolvió de esta manera. ¿O acaso fueron confiables los ministros de Corte cuando resolvieron ellos mismos sus inamovilidades? Para nada. Pregunto. Entonces, la recusación sin expresión de causa era justamente la herramienta que se le otorgaba al ciudadano para decir, mira, yo no puedo sostener públicamente que este Rubén es un bandido, este Rubén Galeano es un bandido, pero aquí me dan la herramienta y sin agraviarlo le pido que se aparte en una sola, única oportunidad en cada instancia. Sin embargo, se quiere mostrar con que supuestamente es eso lo que retrasa el expediente. Yo te quiero invitar, Vanessa, a que pidamos un informe de la Corte de si los juzgados, los tribunales y de si la propia Corte Suprema de Justicia resuelve los casos que se encuentran en estado de autos para sentencia en el plazo previsto por la ley para ellos. Tardan años. Acá dice, una de las exposiciones de los motivos, que es el proyecto, dice: la recusación creada para proteger el orden objetivo del proceso judicial y al justiciable no puede constituirse en una herramienta de desnaturalización o corrupción del mismo, tal cual acontece cuando hay abuso del derecho a recusar. O sea, le está tratando a los abogados de corruptos al abusar del derecho de recusar. Que sancione entonces a los que abusan, pero no que pretenda limitar el derecho que está consagrado en la Constitución. Hay un grave error conceptual del proyectista de esto. Si es el ministro Alberto Martínez Simón, y bueno, el confundido es él. Dice, se intenta evitar el empleo de la recusación como mecanismo de alteración del juez natural, principio que también constituye un pilar del debido proceso. Bueno, se apunta a dar satisfacción a las personas en la necesidad de definición de las causas judiciales en las que se hallan inmersas, de atacar el principio de celeridad procesal. En suma, el presente proyecto pretende corregir la posible desviación del instituto procesal de la recusación, disminuyendo al máximo el potencial abuso que se haga de él durante la tramitación de los procesos en todos los fueros. O sea que hay un potencial abuso actualmente, pero ¿se castiga o no a los que son chicaneros? No. Mira, Yo por lo menos las causas que veo, no. Vanessa, yo tengo que decirte, regularmente yo pido la declaración de litigante de mala fe de mis contrapartes y los jueces no se animan a declarar la condición de litigante de mala fe. No se animan. Cuando es justamente una de las herramientas para reencauzar, ¿verdad? Acá, sin embargo, quiero ser bien claro. Se pretende trasladar la responsabilidad de la mora judicial a la cabeza de los abogados. Y la recusación sin causa, no es causante de la mora, Vanessa. Insisto yo con esto. Pidamos un informe de los expedientes autos para sentencia en la sala constitucional. Pidamos un informe de los expedientes autos para sentencia en la sala civil del señor proyectista, ministro de Corte, padre de este niño. Y veremos quiénes son los responsables de la mora. Porque nosotros los abogados, si nos tardamos un día, una hora en llegar con nuestro escrito y perdemos el derecho de fundamentar, perdemos el derecho de apelar, perdemos el derecho de contestar. Entonces, pretender con la figura esta de una mal denominada ley antichicanas
trasladar la responsabilidad de la mora de la cabeza de los magistrados a los abogados me parece una perversión del proyecto. ¿Y qué respuestas recibieron ante estas sugerencias que hicieron? Y nosotros las elevamos, no sé si la Corte los tuvo en cuenta o no al momento, pero al parecer no, porque sigue siendo en gran parte el mismo proyecto. Yo te agradecería, me remitas esto mismo cuando puedas por WhatsApp para comparar un poco de si recepcionaron. Nosotros, el doctor Irún, connotado abogado del foro, fue quien nos elaboró justamente los cuestionamientos a la sistemática de este proyecto, ¿verdad? El doctor Nicolás Gaona Irún fue quien nos elaboró los cuestionamientos, y como te decía, son 13, y son de índole estrictamente técnico, ¿eh? De índole estrictamente técnico. No tuvimos respuesta. Hay mucha arbitrariedad, podríamos decir. ¿Cómo ha sido la constante en estos últimos 2 años desde la Corte Suprema de Justicia? En los últimos 2 años, lo que solicitamos, hemos tenido una respuesta de oídos sordos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Arbitrariedad? Y mira, este año nos reunimos una vez con el presidente de la Corte. Y creo que algunos colegas dijeron o dieron algunas expresiones que a él no le gustaron. Y entonces, César Diesel. Definitivamente no convocó más a las reuniones. Pasó todo el año. Una vez nos reunimos con él. Nos reunimos también para mesas de trabajo con los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez y el doctor Ramírez Candia para revisar lo de los exámenes para el otorgamiento de las matrículas. Y en la última sesión el ministro Martínez Simón se molestó porque la doctora María Gloria Bobadilla, entonces presidenta de la ADAP, le refería que la Corte no tiene la autoridad moral para tomar un examen a los abogados. Y el ministro Martínez Simón se molestó bastante y exigió que retirara esas expresiones para continuar con la reunión, ¿verdad? ¿Dónde está la libre expresión? Entonces, ¿qué pasó? Y no nos reunimos más después de ello y nos dijeron envíen por escrito los cuestionamientos. Ahí tenés, ese es el temperamento de la Corte Suprema de Justicia y específicamente de la presidencia del año pasado y de este año. Que el año pasado, dicho sea de paso, era la presidencia del ministro Alberto Martínez Simón. Y este año nos reunimos una sola vez. Entonces, cuando la autoridad no quiere escuchar los cuestionamientos, cuando solamente quiere escuchar los cantos de sirena que le dicen que todo está bien y se reúne del corifeo allí, de los lacayos que están alrededor, y tenemos este tipo de justicia, una justicia sorda a los requerimientos del gremio. O sea, yo recuerdo que esa reunión que veíamos en directo se postergó, se volvió a reagendar otra reunión, sí, llegó la fecha y no pasó nada. Y he aquí, el ministro Martínez Simón se había molestado profundamente por esas expresiones de la doctora María Gloria Bobadilla, que le decía que no tenían la autoridad moral para tomar el examen. Bueno, al parecer con el acuerdo y sentencia, donde él mismo resuelve una acción de inconstitucionalidad y declara la inamovilidad, cuando él tiene el mismo interés, parece que le da razón a la doctora María Gloria Bobadilla. Yo te diré, en ese momento no estuve de acuerdo con la forma en que lo expresó la doctora María Gloria Bobadilla, pero terminan dándole la razón las actitudes que la Corte asume después. Y hablando de eso, ¿qué opinas sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte? Por la forma y lo que dice la Constitución también. Yo tengo que serte bien claro. Yo desde mi convicción jurídica soy un decidido defensor de la inamovilidad de los ministros de Corte desde que asumen hasta los 75 años de edad. Creo que es una forma de garantizar la independencia del Poder Judicial, evitar que los mismos tengan que someterse a las mayorías coyunturales del poder político de turno. Eso en cuanto al fondo de la cuestión. Ahora, en cuanto a la forma, y se tuvo que haber transmitido la audiencia, como disponía la ley justamente que impone la transmisión de las sesiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ¿verdad? Y tenían que haberse inhibido simultáneamente tanto César Diesel como Alberto Martínez Simón. Así de sencillo. Fue como un favor de compañeros ahí, no tuvieron mira, Vanessa, desde el punto de vista procesal, ahí habían 2 acciones de inconstitucionalidad. Pero bien pudo haber sido una sola acción donde accionaran o donde intervinieran como accionantes los 5 ministros.
Claro. ¿Verdad? Es lo que se llama acumulación objetiva de acciones. En ese caso, ni Alberto Martínez ni César Diesel podían intervenir. Sin embargo, decidieron hacerlo en dos acciones y uno fue accionante en un expediente y juzgador en el otro. Y viceversa. Que cada uno saque las conclusiones que correspondan en cuanto a la moralidad de ese tipo de decisiones. E insisto con esto, le otorgaron razón a la doctora María Gloria Bobadilla, que cuestionaba justamente la honorabilidad de la Corte, la estatura moral para tomarle examen a los abogados. Doctor, ¿te parece? Hacemos la pausa, son las 17:27 y a la vuelta Tan seguimos rápido hablando. pasó ya en la primera media hora. Pasó rápido. Hablamos sobre este proyecto también que prevé la realización de un examen a los abogados para obtener la matrícula. Sí. Hacemos la pausa y ya ¿Cómo no? volvemos.